Desde hace más de un año, la República Democrática del Congo experimenta un recrudecimiento de los combates en el este del país, específicamente en la provincia de Kivu Norte, luego que el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo M23 iniciara una ofensiva en marzo de 2022, sumiendo al país africano en una nueva jornada de tensiones internas e internacionales por el control de su espacio geográfico. Un conflicto que tiene sus orígenes en 1998, en la Segunda Guerra del Congo, como consecuencia de diversas pugnas étnicas y políticas que involucran a diferentes personalidades de Ruanda y las etnias Hutu y Tutsi, siendo estas últimas dos de los 6 grupos tribales más importantes en la zona, con una gran presencia en la región oriental del Congo. El grupo armado, conocido popularmente como M23, surge en el año 2012 como resultado de una rebelión de un sector de exmilicianos incorporados a las Fuerzas Armadas congoleñas tras la celebración de los acuerdos de paz del año 2009. Se incorporaron al ejército antiguos integrantes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, una organización paramilitar opositora al gobierno de la República Democrática del Congo y a los cuerpos de seguridad del Estado. El M23 ha demostrado tener un fuerte apoyo del gobierno de la República de Ruanda, no solo en su causa ideológica, que constituye su principal bandera organizacional ante la opinión pública, sino en intereses particulares sobre el territorio congoleño. Como resultado del alarmante resurgimiento de la violencia perpetrada por grupos armados, millones de personas son desplazadas por la fuerza. La República Democrática del Congo actualmente enfrenta una situación de desplazamiento que se ha convertido en la más compleja y prolongada de África y la cuarta más grande en número de personas expulsadas internamente en el mundo. El país posee más de 500.000 de refugiados fuera de sus fronteras y 6,2 millones de personas desplazadas dentro del territorio, lo que constituye la población más numerosa en estas condiciones de sobrevivencia en el continente africano. En los últimos meses, el dramático deterioro de la situación se ha agravado en el este de la República Democrática del Congo, en donde innumerables civiles son atacados impunemente con extrema violencia, hambre y desplazamiento forzado, y quienes reciben escasa financiación por parte de los organismos internacionales, apatía mediática y negligencia, es decir, actualmente existe una crisis de fenomenales dimensiones en una región que durante décadas ha experimentado imperiosas necesidades humanitarias. Desde que el año comenzó, la población civil se ha visto severamente afectada por la violencia y los brutales ataques perpetrados por grupos armados en la zona oriental de la República Democrática del Congo, con saldo en pérdidas de vidas, desplazamientos masivos que se traducen en una inestabilidad social. A medida que el conflicto se intensifica, se agrava la situación humanitaria y millones de personas deben enfrentar la inseguridad alimentaria severa, además de otras necesidades críticas. Tunafunga babitu, tunaacha babitu yote ndani ya nyumba, tena chakula yetu tunaacha pale, tena banakamata nyumba yetu banachoma, tena mkubango balichinja babo ine mzima. Ile kamoto kupata ile kupaka makala ile kupaka kununua. Tena kama hapa unaona ningali hapa. Kama si aenda fasi ya kazi, pale lome na pale moto tazimika. Tena batoto ile mingi yote batakula ile. Isibunge mwisho abunga njoo hii. Yeye na batoto yetu tuko na teseka mbaya, bakuba bako na waza nini juu yetu. Mambo kwetu tulikia kula mzuri, lakini kubashi ile atadawa pana, chakula pana, kitu yote pana. Siko na teseka. Sasa hivyo sina choka na kukala nda bashi ile. Mambo bakuba bapako na angalia. El movimiento 23 de marzo, M23, con apoyo de la vecina Ruanda y según informes confidenciales de la ONU de 2022, causó un éxodo a finales de 2021, lo que produjo una crisis humanitaria en la provincia de Kivu del Norte. Se estima que huyeron 1 millón de personas solo en esta localidad, siendo una catástrofe que afecta también a todo el este del Congo, Kivu del Sur, Ituri y Tanganyika. Il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions
de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter, il faut que ça cesse. L'occurrence, elle ne peut être que politique, elle ne peut être que par la négociation. Mais dans l'urgence, il faut améliorer la sécurité, agir, utiliser la coercition quand c'est nécessaire, notamment contre les groupes, contre le M23 et contre d'autres. Tuli ya kwanza tukazika maiti mwa ile saa kenda, tukazika maiti 15. Wakakucha asubuhi na saa 2 wakakuja niona kunyumba, mimi ndio niliweka zile majembe, wakanambia nikamate ile komite yenyewe ilitumika ile kazi turudie kutumika. Tukaenda tena tukazika 15. El conflicto que lleva décadas ha sido la razón principal de los desplazamientos de la ciudadanía. Así lo afirmó la Organización Internacional para las Migraciones en un documento basado en datos de las 26 provincias. Al menos el 80% de los desalojados viven en las provincias orientales de Kivu del Norte y del Sur, así como en Ituri y Tanganica. En 2022, la seguridad en la República Democrática del Congo se agravó debido a un aumento de la violencia en los ya mencionados distritos orientales, lo que llevó al desplazamiento interno de cientos de miles de personas y causó el exterminio de muchas más. In Ituri overall, there are 1.7 million people actually were displaced, uprooted from the areas of origin, which is 39% of the population of the province. It's a stunning number. It's huge. 4 people out of 10 are displaced in the province of Ituri. Tan solo en enero de 2023, más de 200 civiles fueron asesinados en el departamento de Ituri, en una serie de ataques de grupos armados irregulares que también destruyeron 2.000 viviendas y cerraron o atacaron unas 80 escuelas. Al menos 52.000 personas fueron expulsadas de sus hogares. Según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por el momento 2,4 millones de personas están desplazadas en la localidad de Kivu del Norte, incluidas casi 950.000 en los territorios de Rutshuru, Masisi y Nyiragongo. La debilidad del ejército del Congo en las regiones del este le permite a estas asociaciones delictivas el aprovechamiento de la explotación ilegal de los recursos naturales estratégicos de las demarcaciones de Kivu del Norte y del Sur. Les rapports d'experts disent que 80% des armes aux mains des groupes proviennent des FARDC. C'est un problème. Il faut le régler. Il y a un problème qui touche aussi aux ressources naturelles qui sont pillées. Tout le monde sait, c'est très clair, que les ressources naturelles dans l'est de la RDC... Pese al reciente acuerdo del alto el fuego en la provincia de Kivu del Norte, los encargados de protección de la ACNUR informaron que más de 90.000 habitantes de las zonas de Rutshuru y Masisi se vieron obligados a abandonar sus hogares durante las primeras semanas de octubre de 2023. El 24 de octubre, el gobierno congoleño acusó a Ruanda de permitir otra incursión ilegal en Tongo para proporcionar refuerzos al M23. El portavoz del gobierno, Patrick Muyaya, afirmó que unos 50 civiles de las aldeas de Runsese, Bishishe y Marangara habían sido asesinados tras la invasión y la destrucción de sus casas. En tanto que la inseguridad persiste, los enfrentamientos armados asolan la región y las oportunidades para que las personas desplazadas regresen a sus hogares con mínimas condiciones de vida siguen siendo limitadas. This is directly linked to the security situation, to the return of peace, but in the meantime there are huge humanitarian needs that needs to be catered for, and the capacity of the humanitarian actors currently is very overwhelmed because of the sheer size of the needs. Actualmente existe un reconocimiento internacional cada vez mayor del papel de Ruanda en la guerra, lo que mantiene bajo fuego a las provincias orientales de la República Democrática del Congo. Situation où les peuples congolais voudraient que la France sorte d'une certaine ambiguïté, une ambiguïté vis-à-vis du Rwanda, dans la mesure où certains pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, ont été très clairs dans l'articulation de la responsabilité
du Rwanda dans l'agression que la RDC subit via les M23. Mtu mwenye ni Muislamu mwenye alishakazoea kujua Ramadhani na mkutanaga iko mumakami yake. Kisha kia kujikutana Ramadhani na mkutana iko analala nje. Kusudi aweze kustamini ile kitu biko vizito. Ni vitu vyenye biko vizito. Lakini tunaona tu biko vinapitikana tu mbele ya macho, lakini ni biko vizito sana mtu anaweza koza tata bieleza kwa hai. Ante este escenario, la comunidad internacional se enfrenta a un desafío crítico al abordar este creciente trance humanitario en el país africano, por lo que es imperativo se brinde una respuesta urgente para asistir a las víctimas de este conflicto y aliviar el sufrimiento que viven en medio de esta escalada violenta que los afecta desde hace décadas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones internacionales tuvieron un papel muy importante en la configuración del nuevo orden internacional. En dicho escenario, la ONU se posicionó como uno de los actores mundiales más influyentes, principalmente a través de sus llamadas misiones de paz. Sin embargo, en muchos casos, las misiones no fueron exitosas, por lo que varios autores interpelaron la labor que la organización realiza en este tipo de situaciones. El caso de la República Democrática del Congo es un claro ejemplo del fracaso de la intervención humanitaria pese a la extendida presencia de la ONU durante 14 años, ya que el país sigue estando en los primeros lugares en el índice de estados fallidos. En el enrarecido contexto político actual, exacerbado por la crisis humanitaria y de seguridad en las zonas afectadas por la insurgencia del M23, la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, llamada MONUSCO, sigue siendo el blanco del descontento y la frustración por su presunta inactividad. En julio de 2022, el discurso hostil hacia la misión de fuerza de paz de las Naciones Unidas culminó en una ola de manifestaciones orquestadas y violentas contra el personal de la comisión, las instalaciones y los bienes de esta en el este de la República Democrática del Congo, lo que llevó al jefe de Estado a solicitar la reevaluación del Plan Conjunto de Transición, acordado en septiembre de 2021 por el gobierno y por el sistema de las Naciones Unidas, en consulta con organizaciones de la sociedad civil, en progreso de la retirada de la representación multiestatal en ese país del continente africano. Vivant à l'est de la RDC, est victime de multiples agressions du Rwanda et de l'Ouganda, sous la bénédiction de grandes puissances, essentiellement les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et les autres pays, venons par la présente manifestation exprimer au monde entier notre ras-le-bol sur ce que nous qualifions d'injustice et de discrimination internationale contre les Congolais que nous sommes. Ensuite, soutien à la protection des civils. Je l'ai dit, j'ai rappelé l'action critique, encore une fois, pour des centaines de milliers de civils de protection de la MONUSCO. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps travailler avec les autorités congolaises pour que, je l'ai dit, le processus de montée en puissance de l'État congolais nous permette, nous, de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais le faire de manière responsable. Encore une fois, je le souligne, il ne faut pas qu'il y ait de vide sécuritaire qui serait fatal à ces populations. Kama hawa Wakenya nao walikuja kukua kama wa MONUSCO, nao waweze kurudia kwenye walitokea. Tunawataka nao waende kusaidia jeshi letu kule kuanza wa mapambano, nao wasikuye tia zone tambo kwa nchi yetu, sababu nchi yetu haiko ya kubalkanizia ama ya kugabuliwa. Ni nchi yenye iko nchi moja na haiwezi kwenda hako santimeta hata moja. Entre 2021 y 2022, la violencia de género aumentó en un 23% en todo el país y un 73% solo en la provincia de Kivu del Norte, tendencia que se mantiene a lo largo de 2023.
Estas violaciones y abusos están relacionados con la proliferación de agentes armados en las zonas de acogida de desplazados y con frecuentes violaciones del carácter civil y humanitario de los campamentos de refugiados y desplazados internos. Sentiment de satisfaction. Et là, nous félicitons toute la population qui s'est mobilisée comme un seul homme pour demander le retrait sans condition de ce contingent et le personnel de la MONUSCO basé à Butembo. Nous voudrions qu'il se retire aussi dans le territoire de Beni comme le territoire de Lubero. Pourquoi pas dans le Nord Kivu, comme nous l'avons signifié dans les 4 coordinations de la société civile. Las mujeres y las niñas en situaciones de desplazamiento corren un mayor riesgo de sufrir agresiones sexuales y coerciones, mientras que el aumento del hambre obliga a muchas de ellas a aventurarse fuera de los campamentos en busca de suministros y empleos, exponiéndolas aún más a posibles ataques y explotación. Sin embargo, la mayoría de las sobrevivientes carecen de respuesta, contención y recuperación, como atención y tratamiento posteriores a la violación, que es fundamental para curar y evitar embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual como el VIH. La violencia sexual contra los niños registrada en 2022 duplicó con creces los datos registrados en 2021. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y sus asociados prestaron asistencia a 8.100 supervivientes de la violencia de género en todo el país en 2022 frente a las 3.500 supervivientes atendidas en 2021. Toujours dans le cadre des efforts de pacification, le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Community. La misión de la ONU en la República Democrática del Congo, un país rico en minerales y hogar de innumerables grupos rebeldes, es una de las más importantes y costosas del mundo. Pero su eficacia está siendo cuestionada por la ciudadanía congoleña, sobre todo en la región de Kivu, en donde los civiles son objeto de cobros extralegales violentos por parte de los grupos armados. La República Democrática del Congo se ha visto envuelta en una serie de encrucijadas con los trabajadores de las Naciones Unidas, iniciativa que se encuentra en el país en busca de la estabilización social y política, la cual fue renovada en el último año por medio del Consenso de Seguridad de las Naciones Unidas. Nilifika pale hotel po kumbe MONUSCO na iko nakuya amefika mwaveni ya hotel po na viko wapiga masasi hapa kwa wanazipiga mwanga, lakini walikuwa wanazipiga kuvatu maana walikuwa wanaona mtu wanampatisha masasi. Sasa mimi sasa nilikuwa nachungulia wakanipiga masasi na niko pale hotel po. Ilikuwa mtu alikuwa anavala kilote ya jinsi na iko na arme paske walikuwa nashuka magari ilikuwa naandikwa ku UN na zile magari ilikuwa tunajua kini za MONUSCO. C'était hier dans l'avant-midi lorsque les casques bleus sont venus de l'Est et comme ils venaient de passer à la barrière de la DGM, alors il fallait qu'ils traversent la barrière de la DGDA et là le service de la sécurité au niveau local a demandé à ce qu'il y ait la fermeture de la barrière. Juste quand on a mis les cadenas sur la barrière, l'aide est descendu de la Jeep et là il a pris directement l'arme et commencé à tirer sur les cadenas juste pour l'ouverture du cadenas. Sin embargo, lo que en esencia buscaba ser una herramienta de acción contra los conflictos crónicos de la región se convirtió en una razón para enfrentamientos de los civiles contra estos funcionarios, trayendo consigo la muerte de sujetos de ambas posiciones y la posible salida de la misión del Congo. Tras aproximadamente 2 décadas y más de 16.000 empleados, el panorama de la misión de las Naciones Unidas en el Congo enfrenta una fuerte discusión sobre su futura permanencia en el territorio.
En este contexto, un grupo de manifestantes dañó y saqueó la base de la misión de estabilización de Naciones Unidas, pese a la advertencia del gobierno, quien exigió que los 14.000 cascos azules abandonaran el país por no cumplir con sus responsabilidades ni traer paz al territorio. El incidente se produjo días después de que el presidente del Senado congoleño, Modeste Bahati Lukwebo, acusara a la comunidad internacional de ser cómplice de la inseguridad del país, al tiempo que animaba a la población a tomar todo tipo de armas para defenderse. Absolument, nous sommes abandonnés par la communauté internationale parce qu'on ne comprend pas. On est en train de démontrer toutes les preuves possibles qui démontrent que certains pays voisins sont en train de soutenir cette force négative, mais il n'y a aucune déclaration. Ils nous encouragent de passer à la négociation. Kama kutakuwa negosiasio baongee, kama batabatosha banabatosha, ça dépend na oni na nguvu zao. Tunataka njoo amani sisi. Sasa tuna besoin ma activités zetu zitembee, tukomalishe watoto wetu. Por décadas, los habitantes del Congo padecen una multiplicidad de crisis. La más reciente escalada del conflicto ha desarraigado a más personas, incluso con mucha más rapidez que en ocasiones anteriores. Las personas desplazadas necesitan acceso a alimentos, refugio, agua, higiene y saneamiento, así como atención primaria de salud, todo lo cual recarga la logística del nuevo lugar al cual se dirigen. La Organización Internacional para la Migración señaló que participa de forma activa en la gestión de 78 centros de desplazados que acogen a más de 280.000 personas, mientras que desde junio último se construyeron cerca de 3.350 refugios de emergencia y distribuidos en 7.715 kits con alimentos, agua y apoyo en higiene en estas zonas, en las que además se dan servicio de apoyo psicosocial. La República Democrática del Congo está atravesando un dramático deterioro en su infraestructura que se suma al desplazamiento masivo de la población a causa de la violencia armada, las inundaciones y la peor hambruna del mundo. Según un informe de la ONU, unas 3.000 familias perdieron sus hogares en las recientes inundaciones y deslizamientos de tierra registradas en la zona oriental del país. En este contexto, el Programa Mundial de Alimentación de la ONU aseguró que 25 millones de personas están pasando hambre en el país africano, ya que la población desplazada no puede acceder a los alimentos de sus propios cultivos, mientras la asistencia humanitaria existente no logra responder a las crisis. La situación en el último año se ha deteriorado de forma gravísima debido al aumento del número de combates dentro del país, así como su intensidad. De esta forma es como llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, le invitamos a que siga en sintonía con Telesur, que nos siga en las redes sociales del programa y le invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.